Yo antes era como tú en cuanto a mi nivel de inglés se refiere. Salí del instituto con conocimiento de las estructuras básicas y cierto vocabulario que me permitía mantener conversaciones simples. Hello, how are you? Sorry, I do not speak English. Puede que fuese incluso capaz de leer un libro infantil en inglés. Pero si me ponías, por ejemplo, un artículo de la Wikipedia, ahí ya me perdías. Y ya ni hablemos de ver un vídeo de YouTube en inglés. Pero entonces, un día me dije, esto no puede seguir así. Internet está en inglés, el mundo se mueve en inglés, todo lo importante está en inglés. Y las traducciones al español no siempre llegan, y si llegan, puede que sea tarde y mal. No sabiendo inglés te estás perdiendo gran parte del mundo. Y eso que por aquel entonces no vivíamos en el mundo de memes en el que vivimos hoy en día. Porque imagínate solo ser capaz de entender y compartir memes en español. Horrible, ¿verdad? Pues gente así existe. Están en Facebook. Y puede que tú seas uno de ellos. Entonces decidí que eso tenía que acabar. Yo tenía que ser capaz de entenderlo todo en inglés. Así que ¿qué hice? Obviamente me apunté a una academia de inglés. Es broma. Lo que hice fue coger el Phoenix Wright Ace Attorney de la DS que había salido por aquel entonces, ponerlo en inglés, ponerme ante el ordenador, abrir Google Translate y ponerme a jugar. Al principio fue doloroso, porque me costaba entender algo. Y además usan mucha jerga judicial como abogado o fiscal, que son palabras que normalmente no conoces. Entonces tenía que pararme a escribir prácticamente cada frase en el traductor y ver la traducción. Incluso así hay muchas veces que la traducción no tenía sentido y seguía sin enterarme. No fue un proceso especialmente divertido, pero no importa, porque no estaba jugando, estaba estudiando, y mejor estudiar en mi casa pasándome un juego que en una academia. Por suerte, ese proceso doloroso no duró mucho. Cuando llegaba un par de capítulos ya empecé a cogerle el truquillo y solo tenía que usar el traductor de vez en cuando. Para cuando terminé el juego, había como mínimo doblado mi nivel de inglés. El siguiente paso, aparte de seguir jugando algún que otro juego en inglés, fue ver una película en versión original en inglés con subtítulos en inglés. Nada de subtítulos en español. Así, poco a poco, se te va quedando la pronunciación y empiezas a entender a las personas hablar. Además, recuerdo que la primera película que vi con subtítulos fue The Dark Knight. ¿Me enteré de todo? No, pero de la mayoría sí. Y además empecé a cogerle práctica a leer rápido con los subtítulos. Poco después fui un paso más allá y empecé a descargarme anime de fansubs ingleses, lo cual además me abrió un mundo de posibilidades y comodidad, porque por aquel entonces los fansubs españoles eran bastante reducidos y por supuesto no había subtítulos oficiales. Pero Alba, si el anime está en japonés, ¿por qué me voy a poner los subtítulos en inglés? Yo es que prefiero leer los subtítulos en español, me es más cómodo. Si te es más cómodo leer en español que en inglés, es que no sabes suficiente inglés. Si lo pones todo en inglés, es una práctica constante. Y además, las ventajas nunca terminan. Porque si quieres buscar información, por ejemplo, de un juego, estás atascado y quieres buscar una guía o algo, ¿en qué idioma la vas a encontrar seguro? En inglés. En español a lo mejor no. Y si la encuentras en inglés, ¿qué va a pasar con los nombres de los personajes y de los pueblos y de los objetos y de los ataques? Que van a estar en inglés y a lo mejor en español no son los mismos. Y entonces estás confuso. Y si quieres hablar también por internet, en Twitter o en foros o lo que sea, lo mismo. Mejor en inglés. Hoy en día, todo lo que puedo hacer en inglés lo hago en inglés. Series, películas, anime, en inglés. Videojuegos, en inglés. Me da igual si están traducidos o no. Siempre en inglés. Leer noticias o buscar información en internet, en inglés. Programar, por supuesto que en inglés. Cuando veo a alguien programar en español, todos los dispositivos los tengo también puestos en inglés. El único motivo por el que no hago estos vídeos en inglés es porque entender muy bien en inglés no significa expresarse bien en inglés. Y me cuesta bastante hacerlo. Pero si no fuese por eso, lo haría. Y de hecho, es algo que debería solucionar porque también me está cerrando puertas. ¡No hay excusa! Si no dominas como mínimo la comprensión lectora en inglés y entiendes más o menos inglés hablado, estás malgastando tu vida. Estás lastrando tus oportunidades. ¡Soluciónalo hoy! Juega los juegos en inglés, ponte los subtítulos en inglés, ve paso a paso como hice yo y te sorprenderá lo rápido que avanzas. ¿Quieres que te ponga las cosas más fáciles? Pues ya lo he hecho, porque pensando en este tipo de personas, añadí las herramientas para poder reforzar tu inglés jugando a Mayotori, sin tener que estar traduciendo nada. Y nadie las usa, así que ya va siendo hora de empezar. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Abre Mayotori, ve a las opciones y ponlo en inglés. Entonces empieza a jugar. Abre el menú de aquí arriba y cuando veas algo que no entiendes, le das al botón de traducción rápida. Si estás en un ordenador también puedes hacerlo simplemente pulsando la tecla T. Cuando hagas esto, el texto se traducirá automáticamente, pero el juego seguirá estando en inglés, así que no tienes que volver a cambiar de idioma ni nada.
Cuando pases al siguiente texto, volverá a estar en inglés. ¡Fácil! Si ahora mismo eres un hello how are you como lo era yo antes, para cuando te hayas pasado a mayoritario en inglés, habrás doblado tu nivel. Y si crees que ya tienes un nivel decente, probablemente te vendría bien pasártelo igualmente porque seguro que hay alguna expresión o algo de vocabulario que podrías aprender. Cómprate Mayotory si no lo tienes ya y pásatelo en inglés usando la función de traducción instantánea. ¡Resultados garantizados! Cuando estés asombrado del mundo de posibilidades que te ha abierto saber inglés sin tener que ir a una academia, vuelves aquí, me dejas un like, te suscribes y dejas un comentario dándome las gracias. You're welcome, que significa de nada en inglés. ¿Lo sabías? No mientas.